En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les cite dos noticias muy importantes de las que vamos a hablar ahora mismo. La visita de Zelensky a España. Sánchez y Zelensky sellan, este es uno de los titulares que ha quedado, plasmando y resumiendo lo que ha ocurrido, sellan su alianza con 817 millones de euros para Ucrania. Ahora lo vamos a comentar, a ver si con esto conseguimos enjuagar la lamentable situación en la que nos encontramos, en la que hablamos de que apoyamos a Ucrania y resulta que lo único que estamos enviando es el equivalente al dinero pagado por Luxemburgo, que tiene 600.000 habitantes. La segunda, cuidado porque esto sí que parece que avanza y esto es importante, la otra también, por supuesto, pero esta ha obtenido toda la atención internacional, por lógica, el plan de Trump para Gaza, que ya tendría el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nicolás Pascual de la Parte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Nada, un placer tenerte. Oye, por resumir esa visita que hemos tenido de Zelensky a España, decía yo ahora, citaba esa cifra de 817 millones de euros para Ucrania que nos hemos comprometido. ¿Esta va a ser real? ¿Va a ser de las de quita y pon, de Pedro Sánchez? Bueno, el papel aguanta todo. Acuérdate que claro, hace unos meses ya el presidente Sánchez se comprometió a transferir 1.000 millones de euros a Ucrania. Pues bien, estos 817 millones salen de esos 1.000 que nunca se entregaron y que se van a entregar ahora. Es decir, siempre es la misma cantidad que se juega con ella. O sea que realmente en el juego del quita y pon nos hemos quedado con parte, porque si era de los 1.000 millones, ahora ya ni llegamos. Claro, esos eran 2.000 millones que se prometieron hace unos meses y ahora era un compromiso de gasto y lo que hizo el otro día Sánchez fue decir que se va a entregar. Bueno, pero es dentro de esos 1.000 millones. Y aparte, parte también van a ser del programa SAFE, que como sabes es un préstamo que da la Comisión Europea a los países miembros que quieran participar en él, que Polonia pidió 43.200 millones, Alemania 12.000, Francia 10.000 y España solamente 1.000, porque nos sobra el dinero por lo visto. Ya. Y entonces, pues de esas 1.000 que hemos pedido al programa SAFE a la Comisión, también se van a utilizar 200 y pico millones para incluirlos en esos 817 famosos. Y también se incluyen ahí los 100 millones que España va a dar para comprar armamento norteamericano, en concreto misiles Patriot, para entregárselos a Ucrania. O sea que al final España sí va a comprar armamento americano por valor de 100 millones de dólares. Bueno, pues esperaremos a ver si esta vez sí que se cumplen y no son de estos millones que se ponen con un cordoncillo y cuando los va a coger Zelensky tiramos del cordón. Pero, claro, dicho esto, sí que parece el timo a la estampita. Yo hay una pregunta que desde hace mucho tiempo me hago con respecto a Zelensky y el trato con Pedro Sánchez, porque es verdad que lo recibe allí, que viene aquí. Y claro, nosotros por el camino, daba yo antes la cifra o la equivalencia de la cifra, el esfuerzo real que hemos hecho es el equivalente a Luxemburgo, que es literalmente del mismo tamaño poblacional que Zaragoza. Y encima, y para colmo, nos hemos liado a comprar gas ruso, con lo cual hemos financiado en el fondo el armamento con el que han matado a ucranianos. ¿Por qué Zelensky nos sigue tratando tan bien, por decirlo de alguna manera? Porque no puede hacerlo de otra forma, Carlos. El hombre sabe que en una época de guerra necesita toda nuestra ayuda y no se puede permitir el lujo de enfadarse con nadie. Tuvo la mala experiencia con Trump, acuérdate, a principios de año, y aprendió claramente que con los aliados que le están dando dinero, le estamos dando dinero, le estamos apoyando, seamos como seamos, él no se puede enfadar. Tiene la obligación de llevarse bien con todos nosotros. Vale, pues traduzco entonces mi frase, vamos, que Pedro Sánchez es tan ruin que se está aprovechando de la necesidad de Zelensky para pegarle, perdón por la expresión, vaciladas. Es una forma de plantearlo, sí. Sí, que creo que, de hecho, creo que nos ha entendido todo el mundo así. Nicolás, vamos, si te parece, con el Consejo de Seguridad de Palestina. Te tengo que dar la razón. Esto va avanzando. Es el Consejo de Seguridad que tenía que aprobar. Bueno, me tienes que dar la razón aquí y en Venezuela también, si quieres hablar de ello. No, pero Venezuela vamos a... Pero de Venezuela... Hace un par de meses era muy escéptico, ahora te veo un poquito menos. Yo me dejo aconsejar siempre por gente que sabe. Eso para mí es auténtica religión. De donde tú sabes que sabes menos, hay que preguntar al que sabe. Esto está clarísimo. Pero de Venezuela vamos a hablar en un ratín. Pero parece que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya da luz verde al plan de Trump para Gaza. Así es. De los 15 miembros que lo componen, 5 de ellos son permanentes, los otros 10 no, son rotatorios. 13 votaron a favor y solamente se abstuvieron Rusia y China, que no quisieron, después de largas negociaciones, no quisieron obstruirlo. Es un plan, la segunda fase, del plan de las 20 medidas famosas que presentó
el presidente Trump el pasado 10 de octubre, y esta segunda fase ya prevé cosas muy importantes. Primero, desplegar una fuerza internacional de interposición, que todavía está por definir quiénes van a componerla, pero se supone que van a ser países árabes o musulmanes. En segundo lugar, esa fuerza se tendría que encargar de tanto de vigilar las fronteras de la Franja de Gaza con Egipto y con Israel, de garantizar la seguridad y la entrega de alimentos a los habitantes de Gaza, y también de entrenar a la policía palestina, que como sabe ya existe desde hace años una misión específica europea que se encarga de eso, de entrenar a la policía y a la justicia palestina. Después, si quieres, hablamos de esto. Y eso, por un lado. Por otro lado, se habla por primera vez en un plan presentado por Trump de que con ciertas condiciones, es decir, cuando se reforme la autoridad palestina y sea capaz de tomar las riendas políticas de Gaza, entonces se podría hablar de la necesidad de crear un Estado palestino, que tenga además una continuidad geográfica entre Cisjordania y la Franja. Esto no ha sido del agrado de los halcones del gobierno de Netanyahu, de los derechistas del gobierno de Netanyahu, y por otro lado, Hamás ha dicho que no piensa desarmarse hasta que no se le garantice claramente la creación de un Estado palestino. Es decir, las dificultades siguen allí, dificultades notables, tanto por parte de Hamás como por parte del ala más radical del gobierno de coalición israelí, pero se va avanzando según el calendario previsto, y esta resolución del Consejo de Seguridad se puede calificar de histórica porque de alguna forma reactiva un proceso de paz con un horizonte de esperanza política para los palestinos, cosa que en los últimos 20 años estaba congelado. ¿Quién pasa a ser, Nicolás, crees tú, quién pasa a ser el país decisivo a partir de ahora? Lo digo en esta parte que decías de formación de sus cuadros policiales, más en el control de que esta agenda se vaya cumpliendo. ¿Quién pasa a ser el de Estados Unidos, Carlos. Estados Unidos, por encima de esas tropas internacionales de interposición, va a haber una autoridad política, una autoridad de paz, Consejo de Paz se hace llamar, que está presidido por el propio Trump, por el presidente Trump, por el antiguo primer ministro británico Tony Blair y las personalidades internacionales, hasta finales de 2027. Para entonces se supone que ya se habrá reformado la autoridad palestina, se habrá renovado y será capaz de gobernar la Franja de Gaza, porque como a Hamás no se le da evidentemente ninguna posibilidad de gobernar políticamente a Gaza, pues lo que se va a hacer mientras tanto es reformar la autoridad palestina para que sea capaz de gobernar a los palestinos. Y mientras tanto, ese Consejo de Paz, que lo preside Trump, es la última instancia política que va a determinar todo. De hecho, los países árabes y los países musulmanes que han recibido muy bien, entre eso la Liga Árabe se ha felicitado por la aprobación de esta resolución del Consejo de Seguridad, todos tienen como seguro último, como garantía última a Estados Unidos. Con lo cual ahora yo creo que entendemos más aquellas gestiones ante Qatar, las gestiones recibiendo al comandante de Al-Qaeda, que ahora es presidente sirio, claro, porque tenía que conseguir el beneplácito para que Naciones Unidas le aceptara, ¿no? Me imagino. Correcto. Ha ido lo que no queda bien es Europa, que de momento no tenemos un papel muy perfilado, muy definido en este proceso de paz. España, por supuesto, tampoco tiene nada que ver allí. Y yo creo que ahora es el momento para que Europa hiciese un esfuerzo de unidad y ser capaces de tener un protagonismo en una zona geográfica que nos afecte directamente a nuestra seguridad y a nuestra estabilidad. De momento todo lo ha cocinado Estados Unidos, incluso China y Rusia han preferido abstenerse, y por tanto es una iniciativa personal del presidente Trump que de momento está teniendo un éxito inesperado. Inesperado por muchos. Hablabas de la formación policial y del papel que había tenido Europa. ¿Europa va a mantener eso o tampoco se fían de nosotros? Sí, tenemos dos misiones abiertas desde hace mucho tiempo. Una que es la de Rafah, que controla el paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, y otra, Europcol, que forma la policía palestina. Son dos misiones que los palestinos están muy agradecidos a la Unión Europea. Funcionan al ralentí un poco últimamente, pero hay una presencia institucional europea y yo creo que deberíamos de potenciar esas dos misiones y, si es posible, integrarlas en el plan de paz norteamericano, que ahora ya es un plan de paz, que es un plan de paz de la comunidad internacional, porque es verdad que tanto los funcionarios policiales como de justicia desplegados allí tienen una experiencia de muchos años y sobre todo tienen la confianza de los palestinos. ¿Y crees que sí que habrá esa coordinación con Estados Unidos?
Pues no lo sé, no lo sé. Existe la voluntad política. Hoy precisamente he estado hablando con la alta representante Kaja Kallas y le he hecho esta pregunta, esa misma pregunta, y ella me ha dicho que sí, que va a hacer todo lo posible para tratar de integrar a 2 misiones europeas, o al menos, si no integrarlas orgánicamente, sí que colaboren muy estrechamente, pero vamos a ver cuál es el resultado de estas negociaciones. No, lo digo sobre todo por la capacidad de presión que ya ha demostrado que tienen todos los movimientos ligados a la organización terrorista Hamas en Europa, que tiene una capacidad de movilización, de influencia. En España ni hablar, o sea, en España por descontado, pero se les ha visto penetración en otros países. Claro, y sobre todo en conexión con ONGs, con movimientos pacifistas, movimientos de izquierda. Ahora se han descubierto claramente documentos que mostraban fehacientemente que Hamas establecía sus bases militares, sus actividades militares y sus túneles debajo de hospitales y de escuelas para utilizarlos como escudos, para escudos humanos. Todo eso está viendo ahora porque está recuperando mucha documentación y eso contaba con la connivencia, con la aprobación de muchas ONGs, de muchas instancias buenistas y pacifistas europeas. Sí, muchas ONGs, Nicolás, que daban una cobertura a eso, lo lanzaban por todas partes, lo divulgaban por todas partes y en estos momentos están calladas, como si se hubiesen quedado mudas. Sí, bueno, están calladas, pero es que no se esperaban el éxito de este plan de paz. Y por tanto, están diciendo, siempre reforzando la postura de Hamas, de que el pueblo palestino tiene el derecho a defenderse, contra una ocupación ilegal por parte de Israel y que eso no se le puede negar. Evidentemente no hay nada de eso en la resolución del Consejo de Seguridad y mientras unos ladran, otros avanzan. Bueno, vamos con el ultimátum que decías tú y es verdad, claro que has acertado, por supuesto. Ultimátum de Trump a Maduro para el lunes. El próximo lunes se supone que vence el plan o el plazo previsto por Washington para pasar a una fase superior. ¿Cuál sería esa fase? Actualmente, como sabes, el cártel de los soles, del cual es el jefe Maduro, y su claqué militar, estaba calificado por Estados Unidos como una organización terrorista global que le permitía desarrollar esas misiones militares contra las narcolanchas, atacarlas y matar a sus ocupantes. Pero es que el 24 de noviembre, es decir, el próximo lunes, se le va a calificar por parte de Estados Unidos como organización terrorista internacional. Cambia global y por internacional. Y eso tiene su importancia legal en Estados Unidos, porque al ser una organización terrorista internacional que amenace directamente la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos, ya se puede actuar militarmente con toda la fuerza contra ellos. ¿Contra las barcas o contra la sede de las barcas? Contra el cartel de los soles. Claro, con lo cual... El cartel de los soles, claro, está, como sabemos, encabezado por Maduro y por sus secuaces. ¿Y eso podría dar paso a una operación, no sé si aérea, terrestre, no lo sé? Hombre, yo creo que aquí hay varios escenarios posibles, Carlos. Creo que un desembarco, digamos, tradicional, como se hizo en otras ocasiones, en la isla de Granada o en Panamá, no creo que sea eso, porque sería muy complicado y tendría además muchas consecuencias indeseables desde todos los puntos de vista. Legal, internacional, incluso nacional político en Estados Unidos. Lo que sí está claro es que habrá operaciones ocultas, operaciones de la CIA, con objetivos muy seleccionados, en aeropuertos seguramente, en puertos, en la Guardia Pretoriana que está protegiendo a Maduro, que está viviendo y durmiendo en bases militares, y entonces esas operaciones, ya sea por parte de la CIA o operaciones militares muy focalizadas, creo que sí se podrían desarrollar. O sea que podríamos ver operaciones estilo comandos, Navy SEAL, entrada, objetivos seleccionados. Exacto. Sí, para que eso sí que es verdad que eso es una escalada, porque lógicamente eso sí que va a tener repercusión mediática. O sea, no va a ser si pasa una narcolancha, la bombardeo desde un dron. No. Claro, va a ser... Son operaciones en tierra focalizadas con objetivos concretos, tanto materiales como de la Guardia Pretoriana, como digo, que rodea a Maduro, que son prácticamente cubanos, a las órdenes de Diosdado, que es el que manda realmente el tema militar. El cártel de los soles es un cártel que está integrado por la cúpula militar de Venezuela y por los amigos directos de Maduro. Después tenemos también el tren de Aragua, que es una organización también violenta, pero lo fundamental, como digo, es el cártel de los soles. Se va a calificar como organización terrorista internacional que amenaza a Estados Unidos, lo cual le permite tener una base jurídica nacional que justifique operaciones militares para acabar con esa amenaza. Y yo creo que efectivamente a partir de ahora vamos a ver acciones
o no lo vamos a ver o vamos a ver las consecuencias de las mismas. Oye, recuerdo cuando comentaste en el programa la visita norteamericana de Marco Rubio para ver a Sheinbaum en México. Hará yo creo que un mes que lo comentamos en el programa. Y desde ese mes aquí, sobre todo en la última semana, 10 días, no han dejado de salir informaciones sobre narcos mexicanos que han sido desmantelados. Es que el objetivo, es decir, Sheinbaum ha reconocido claramente que el objetivo inmediato es Venezuela, pero que en el horizonte también está México. Y las declaraciones el otro día del presidente Trump diciendo que no estaba contento con la colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico, pues son reveladoras. Aparte de eso, Trump ha estado hablando por teléfono directamente con Sheinbaum, lo conocemos porque ella lo ha dicho, ofreciéndole ayuda militar, ofreciéndole ayuda policial, de inteligencia, para atacar directamente a los cárteles mexicanos. De momento la presidenta se ha negado diciendo que México no necesita más que información, intercambio de información, pero no operaciones de tropas extranjeras ni injerencias extranjeras, pero el mensaje está dado. O vosotros me entregáis a los narcotraficantes, a los capos, y acabáis con el tráfico de fentanilo, o tendré que tomar yo también acciones. Lo cual revela a Nicolás una evidencia, y es que el gobierno de México tenía conocimiento de los narcos y podría haber hecho mucho más, y no lo hacía básicamente porque no le daba la gana. Exactamente. Es decir, realmente los que introducen el fentanilo, que es una droga muy barata, es un opiáceo, un derivado del opio, pero que es muy adictiva y es más barato que la cocaína y está produciendo estragos, cientos de miles de muertes en Estados Unidos, son los cárteles mexicanos. El opio viene de China, la materia prima viene de China, pero es elaborada en México y es distribuida por los cárteles mexicanos y está provocando una auténtica epidemia en la población civil norteamericana. Lo digo, Nicolás, sobre todo por esta izquierda maravillosa, lo digo con toda la ironía, que nos rodea, que hace bien poquito se dedicaba a aplaudir a Sheinbaum por decirnos, bueno, y a Álvarez, por cierto, por decir que teníamos que pedir perdón por lo que habíamos hecho con Hernán Cortés. Nadie le va a decir desde esa izquierda, vamos a ver, señora Sheinbaum, si usted tenía capacidad de actuar, no lo hacía contra el narco, está llenando de droga, especialmente de fentanilo, todo Estados Unidos, y cuando le han apretado las tuercas, usted ha empezado a entregar narcos, usted es una delincuente como la copa de un pino, no va a haber nadie, ¿no?, que salga y le diga algo parecido. No, pero bueno, su antecesor, acuérdate que su política era contra los narcos, en lugar de balazos, abrazos. Ya. Claro, en lugar de eso hizo que se provocase, no que se abrazasen los narcos, sino que estos adquiriesen una potencia de fuego mucho mayor y una penetración en la sociedad civil mexicana, como era lógico. Nicolás, algún miembro del Partido Socialista, y lo ligo con información que ha salido en los informes de la UCO, podría haber dicho, en vez de balazos, latigazos, y lo mismo se habrían quedado todos encantados de la vida, sí. Sí, sí. No, la verdad es que Claudio se está entregando sin muchos aspavientos y sin hacer ruido, está entregando a muchos capos, pero no es suficiente. Trump le ha mandado ya la señal clara y nítida de que tiene que hacer mucho más, o eventualmente Estados Unidos tomará sus propias medidas. Y estamos hablando ya del vecino del sur con una frontera de 2.000 kilómetros. Una cosa que me preocupa de toda esta historia de Venezuela, que es verdad que yo creo que marcha por buen camino, porque evidentemente cuando tienes determinados estados criminales, como es Venezuela, lo que tienes que hacer es tratarlos como estados criminales. Es muy básico el tema, creo que es fácil de entender. Pero hablábamos antes del apoyo que estaba dando Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, al plan de Trump en Gaza. ¿Estados Unidos se puede encontrar con una reacción internacional por parte de Naciones Unidas en esta historia en Venezuela? Bueno, si alguno de los países del Consejo de Seguridad, por ejemplo Francia o Inglaterra, el Reino Unido, lo lleva al Consejo de Seguridad, sí, claro que sí, pero de momento no creo que sea el caso. Han hecho unas protestas, tanto Francia como Estados Unidos, como el Reino Unido. De hecho, el Reino Unido dice que ha suspendido temporalmente la colaboración en inteligencia. El Reino Unido tiene mucha inteligencia en el Caribe porque tiene países que fueron antiguamente colonias, que ahora son países independientes, que son anglófilos, y que tienen bases de escuchas, tiene una red de información desplegada en el Caribe del Reino Unido muy potente. Y por supuesto Francia tiene la Guayana Francesa. Y de momento dice que han suspendido el intercambio de información, pero han ido más allá. Colombia ha hecho unas protestas mayores, porque también estamos hundiendo narcolanchas en la costa del Pacífico colombiana, pero de momento yo no creo que el tema se eleve a Naciones Unidas, sinceramente.
Ujú. Ha hecho un comunicado, un manifiesto desde la clandestinidad, claro, es lo único que le queda a la pobre María Corina Machado, que ha dicho este régimen está llegando a su fin. Sobreentiendo que el premio Nobel a María Corina Machado estaba ya coordinado con todo lo que estamos viendo, ¿no? Hombre, da la impresión de que sí, de que había toda una panoplia de medidas de presión exterior, presión militar, de presión interior por parte de la oposición, la unificación en el Frente Único, la concesión del premio Nobel para desacreditar definitivamente al gobierno mafioso de Maduro y criminal de Maduro. Sí, parece ser que es todo, son las distintas facetas de una operación internacional coordinada. Pues bendito sea Dios que por una vez nos coordinamos para el bien, que por cierto, evidentemente más merecido que nada ese premio Nobel, pero hasta ahí podríamos llegar que resultase que una persona que se merece el premio Nobel por tener que estar emitiendo hasta este manifiesto desde la clandestinidad no contase con el apoyo posterior. ¿Cuándo crees tú que se puede solventar esto? Porque María Corina Machado, por lo que ella va filtrando, en Navidades estaría resuelto. ¿Tan pronto puede ser? Yo te dije en septiembre, si recuerdas bien, Carlos, Sí. que antes de Navidades debía estar resuelto el asunto. Yo creo que va a ser en torno tiene que ser antes de Navidades cuando se tomen estas medidas, y yo creo que a la vuelta del año podemos tener ya un nuevo gobierno en Venezuela. Bueno, pues eso va a ser todo un cambiazo, ¿eh? Lo digo a efectos interiores de Venezuela, obviamente, pero a efectos exteriores de Venezuela / a efectos interiores de España, lo digo porque en el momento en el que se levante la tapa del inodoro del gobierno de Nicolás Maduro, ahí hay información que nos puede afectar, pero por todas Muchísima partes, ¿eh? información muy mollar, muy relevante con respecto a las relaciones no solamente del expresidente Zapatero, sino de muchos otros socialistas. Y después de Venezuela, además, después le vendrá el turno a Nicaragua y a Cuba. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, de origen cubano, que conoce muy bien la zona, se ha propuesto acabar con las dictaduras de la región. Oye, espero que no haya un riesgo de que Donald Trump entre en un ataque de celos con Marco Rubio, porque si no se nos cae toda esta agenda. De momento Marco Rubio se ha impuesto, había otras voces dentro de la administración norteamericana, Legrel, por ejemplo, que era el intermediario para Venezuela, era el enviado especial para el país, digámoslo así, que había negociado con ellos la venta del petróleo, del oro, de todos los activos venezolanos que son para que compañías norteamericanas los explotasen, pero al final eso no ha bastado. Ha sido Marco Rubio el que ha impuesto su tesis de que estas dictaduras hay que tratarlas como lo que son, como dictaduras indeseables que destabilizan la región, que exportan la violencia, que exportan la droga y que por tanto hay que acabar con ellas. Y yo creo que Nicaragua y Cuba pueden estar que no le diga la camisa al cuello. Uh-huh. Oye, último tema, que no quiero que se me pase por alto. La UE avisa, la Unión Europea avisa de que Rusia atacará a un país de la OTAN en los próximos 2 o 4 años. O sea, ya estamos en amenaza plena similar a la de Ucrania. Sí, la verdad es que esto viene ahora de los servicios de información alemanes, pero que viene a sumarse esta advertencia a los servicios de información de otros países, de Polonia, por ejemplo, incluso de Dinamarca, los países bálticos. Yo creo que mientras esté la guerra en Ucrania, Rusia no procederá a abrir otros frentes porque tampoco tiene mucha más capacidad. Después, si nosotros somos capaces de reaccionar rápido, de dotarnos con los medios necesarios, me refiero a la Unión Europea, y contar con la colaboración de Estados Unidos, yo creo que Rusia tiene pocas posibilidades de emprender una campaña militar con éxito contra Europa. No significa que no lo intente, no significa que no intente amenazas híbridas, sabotajes, interferencias en los procesos electorales, campañas de desinformación, ciberataques, pero una invasión tradicional contra un país de la OTAN sería el fin del régimen ruso. Y bueno, realmente esos sabotajes ya los está haciendo, ¿no? Sí, lo está haciendo. El otro día cerraron prácticamente el aeropuerto de Bruselas de Zaventem durante varias horas porque unos drones sobrevolaron el espacio aéreo del aeropuerto. Y como dijimos la última vez, Rusia, y Putin en concreto, lo tiene muy fácil para realizar el tráfico comercial aéreo en Europa, que nos perjudicaría a todos los países, especialmente a los que más dependemos del tráfico aéreo, como somos los países turísticos como España. Y por tanto, hemos descubierto una vulnerabilidad enorme, que es la posibilidad de, con pocos drones, con pocos medios, para realizar aeropuertos centrales como el de Bruselas, o mañana podría ser el Charles de Gaulle en Francia, o el de Frankfurt, o el de Madrid. Eso lo puede hacer Putin fácilmente.
Pues nada, nos quedaremos con la interpretación de que si no hace más daños porque no puede. Yo lo único que le pediría a la gente que sigue viendo con ojos semibondadosos a Putin, que se haga una idea de cuando un Estado como Rusia no ataca a otro, no porque no quiera, sino porque no tiene más capacidad militar, hombre, considerarlo bueno la verdad que resulta surrealista. Nicolás, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por entrar con nosotros. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo fuerte. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, pues les dejamos ya. Mañana aquí seguiremos, pasamos lista, así que todos ahí. Y ya ven, 24 años de petición de prisión para Ábalos. Las cosas van marchando. Y el que la hace, pues a lo mejor no le caen 24 años, pero a lo mejor le caen 20, o le caen 22, o le caen, no lo sé, 18. Pero la cuestión es que esto empieza a dar la sensación de que mucha gente que se empeñó en que España siguiera siendo un Estado de Derecho, pues lo está consiguiendo, y eso es una muy buena noticia para todos nosotros. Bueno, les dejamos, ya saben, viva España y viva la libertad.